Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver función cuadrática. Es una función polinómica de grado 2. Una de las formas de expresarlo es la forma polinómica. Como su nombre lo indica, está escrita en forma de polinomio. Bien, tenemos un término al cuadrado, un término lineal, que sería con la x a la 1, y un término independiente. Luego tenemos la forma canónica. La forma canónica, ¿sí?, tenemos como datos dentro de la fórmula al x del vértice y al y del vértice. El vértice es un punto que ya lo vamos a mirar acá en el gráfico. Y la forma factorizada es la forma donde aparecen las raíces, ¿sí?, los ceros de la función, x1 y x2. En las tres expresiones vemos que el coeficiente principal acá lo escribimos con la letra A. Muy bien. Acá vamos a mirar rapidito como para ver los elementos nada más, un gráfico, ¿sí? Porque una función polinómica de grado 2, que es una función cuadrática, tiene la fórmula de parábola cuando nosotros la graficamos. Es una parábola que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bien, la parábola tiene ciertos elementos. Como siempre les digo en mis videos, esto está hecho a mano alzada. Ustedes siempre que hagan esto en una hoja, tiene que estar en una hoja cuadriculada, con regla, usando escalas, ¿sí? Bien, entonces tengo el eje X, el eje Y, tengo la parábola, que en este caso es cóncava hacia abajo, y vemos que tenemos un eje de simetría, porque la parábola es simétrica respecto de un eje, ¿sí? Tenemos el eje de simetría, tenemos el vértice, que es el punto máximo o mínimo de la función según si está cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Tenemos las raíces, que son los valores donde la parábola corta el eje X, y tenemos la ordenada al origen, que como toda función, ¿sí?, es donde la función corta, la curva corta al eje Y, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, ¿sí?, vértice, raíces, eje de simetría y ordenada al origen, los vamos a buscar en forma analítica para luego poder llegar a este gráfico, ¿sí? Estos gráficos siempre son aproximados, pero tratamos de aproximarnos lo más posible. Y un dato más que tenemos acá escrito. Si el valor de A, ¿sí?, que ahora vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien. Si el valor de A es positivo, ¿sí?, la parábola nos va a quedar cóncava hacia arriba. Si el valor de A es negativo, la parábola nos va a quedar cóncava hacia abajo. Ahora vamos a ver, dada una función cuadrática en forma polinómica, ¿sí?, tenemos que tenerla en forma polinómica, vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar para calcular cada uno de los elementos y luego poder hacer el gráfico aproximado, ¿sí? Eje de simetría. Vamos a usar esta fórmula que dice que x es igual a menos b sobre 2 por a. Recordemos que a, b y c son los coeficientes, ¿sí?, en nuestra forma polinómica. Bien. También hay otra alternativa que es otra fórmula que es x1 más x2 dividido 2, es decir, las dos raíces, ¿sí?, y luego dividido 2 porque el eje de simetría siempre está en el medio. Pero yo suelo usar esta, ¿sí? Vértice. El vértice es un punto. El punto siempre tiene una coordenada de x y una coordenada de y. Por eso tenemos x del vértice y del vértice. Para buscar el x del vértice, vamos a usar la misma fórmula que tenemos en el eje de simetría. Por eso, si yo ya calculé el eje de simetría y me dio x igual a 8, yo ya sé que acá voy a poner un 8. Y me falta encontrar este valor. Este valor, que es el y del vértice, lo voy a encontrar resolviendo, o sea, reemplazando en la función original que tengo por el valor que obtuve cuando calculé el eje de simetría. Todo esto es mucho hablado y es mucho más fácil de verlo en un ejemplo, pero yo quiero pasarlo como para que si le quieren hacer una captura a las fórmulas, ya las tengan, explicarlas, pero ahora va a ser mucho más claro esto con el ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tengo el x del vértice, reemplazo en la función original y voy a obtener el y del vértice y lo voy a poner acá. Y ese puntito va a ser el vértice que está acá, ¿bien? Las raíces. Para las raíces aparece la famosa fórmula resolvente, ¿sí? Es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Parece también como mucho y después cuando la empezamos a aplicar y la empezamos a usar, vemos que es muy sencilla. Eso nos va a dar las raíces. Recordemos que las raíces son los valores donde la función corta al eje x, que pueden ser 2, puede ser 1 o puede ser que no tenga ninguno y que la parábola nos quede por acá arriba o por acá abajo, ¿sí? Y luego la ordenada al origen, que también la calculamos de la misma forma que calculamos siempre, que es reemplazando por 0 a la función original.
Cuando estemos trabajando con esta forma, que es la forma polinómica, si esto lo reemplazo por 0 y esto lo reemplazo por 0, el resultado siempre va a ser el valor de C. Por eso directamente ponemos C. ¿Sí? Ahora vamos a ver el ejemplo, pero quiero mostrarles nuevamente esto acá. Eje de simetría es esta línea que tenemos acá, ¿sí? Vertical, paralela al eje Y. Vértice es el punto mínimo o máximo, dependiendo de la concavidad de la función que tengamos. Raíces son los dos valores que cortan al eje X, que pueden ser dos como mucho, ¿sí? Puede haber uno, puede que no haya ninguno. Y la ordenada del origen, donde nuestra curva corta al eje Y. Bien, vamos a ver un ejemplo para poder aclarar todo lo que vimos en las fórmulas en la primera parte del video, ¿sí? Porque en un ejemplo siempre, pero siempre se ve más claro. Entonces, tenemos A, B y C. Fíjate que acá te di un ejemplo de una función cuadrática escrita en forma polinómica, donde A, B y C están desordenados, es decir, no aparecen en el orden que nosotros dimos cuando el polinomio está ordenado de mayor a menor, ¿sí? Entonces esto es importante que lo observes porque puede pasarte que rapidito mirás y ubicas mal A, B y C y por ende todo lo demás que calcules va a estar mal, ¿sí? Bien, una vez que sé cuánto vale A, B y C, empiezo a reemplazar en las fórmulas. Vamos a empezar con el eje de simetría, podés empezar por donde vos quieras, yo elijo este orden, ¿sí? Donde dice menos B, vamos a colocar el valor de B, pero como dice menos la fórmula, me va a quedar menos 4 sobre 2 por el valor de A, que es 2, ¿sí? Menos 4 sobre 2 por 2 es 4, esto nos va a dar menos 1. ¿Sí o sí me tiene que dar un número entero y no me puede dar una fracción? No, esto es un ejemplo y yo siempre elijo en los ejemplos dar las cosas de menor a mayor complejidad. Si yo ahora te doy de golpe todo junto, probablemente te marees. Entonces elijo un ejemplo donde los numeritos nos den bastante chiquitos, enteros, como para que vos vayas fijando las fórmulas que tenés que aprender. Una vez que vos ya hiciste este ejemplo, ahí sí pasamos a uno donde veas que aparecen fracciones, sí, que aparecen números más grandes quizás. Bien, pasamos al vértice. El vértice habíamos visto que la fórmula es un punto, ¿sí? Y que tenemos X del vértice, que es el mismo, ¿sí? Que el eje de simetría, porque en realidad el X del vértice está sobre el eje de simetría. Entonces, si acá me dio menos 1, yo ya sé que acá tengo menos 1. Me falta calcular el Y del vértice. ¿Cómo calculamos el Y del vértice? Reemplazando en la función en donde están las X por el X del vértice, por menos 1. O sea que en este caso nos quedaría, copio la función como está, ¿sí? Y la voy a reemplazar por menos 1. Vamos a poner 2 por, recordemos que acá si no hay nada es como si hubiese un por, ¿sí? Entonces me queda 2 por menos 1 al cuadrado, muy importante este paréntesis, ¿sí? Menos 6 más 4 por menos 1, ¿sí? Esto es un cálculo combinado, pero a veces perdemos de vista los paréntesis o los términos y nos podemos equivocar, inclusive si metemos todo esto en la calculadora. Entonces, separamos en términos, vamos resolviendo. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, por 2 me quedo 2, menos 6, y acá más por menos es menos, 4 por 1 es 4. Entonces, 2 menos 6 me da menos 4 menos 4 menos 4 me da menos 8. Este valor, que es f de menos 1, es el Y del vértice que estamos buscando. Entonces vamos a escribir, porque acá me quedó muy atrapado ahí, vamos a escribir el vértice acá abajo. El X del vértice es menos 1 y el Y del vértice nos dio menos 8. Este valor, sí, este punto, es el vértice. Y acá tenemos el eje de simetría, fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de A, B y C, ¿sí?, por los valores que tenemos acá. Bien, entonces, donde dice menos B, vamos a poner menos 4. No, perdón, era positivo. Vamos a poner menos 4. Más menos raíz de 4 al cuadrado, menos 4 por A, el valor de A valía 2, por C, el valor de C vale menos 6. Todo esto sobre 2 por A, o sea, 2 por 2. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a hacer cuentas. Dentro de la raíz, lo único que puede generar a veces un poco de mareo es esta parte. Entonces, yo les recomiendo siempre separar en términos, aunque utilicen calculadora, porque meten todo en la calculadora y a veces se confunden en las cuentas, sí, porque
ni siquiera la calculadora interpreta bien lo que ustedes quieren hacer. Entonces, vayan por partes, ¿sí? Yo les recomiendo eso. Tengo el fibrón que lo tengo que volver a cargar. Bien, 2 por 2, en el denominador tenemos un 4. En el numerador tenemos menos 4 más menos. Raíz de 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Y ahora hacemos esta cuenta. Menos por menos es más. 4 por 2, 8. Y 8 por 6, 48. ¿Sí? Acá recuerden que siempre tenemos el x1 y x2 que lo vamos escribiendo. Muy bien. Seguimos abajo. Menos 4 más menos. 16 más 48 nos queda raíz de 64. Y en el denominador tenemos el 4. Entonces esto, lo voy a seguir por este costadito, nos va a quedar menos 4 más menos, raíz cuadrada de 64 es 8, sobre 4. Acá es donde nosotros vamos a separar este x1 y x2. ¿Vieron que tenemos acá dos signos? Entonces vamos a poner x1 y x2. Una flechita vamos a poner. x1 me va a quedar menos 4 más 8 sobre 4. Y x2, vamos a poner otra flechita, menos 4 menos 8 sobre 4. Y vamos a hacer estas cuentas, ¿sí? Acá voy a correrme un poquito esta flechita para que no nos moleste, ¿sí? Vamos a poner así. Y ahora hacemos esta cuenta. Menos 4 más 8 nos da 4 positivo, 4 dividido 4 nos da 1. O sea que x1 nos dio 1. Y acá, menos 4 menos 8 nos da menos 12. Y menos 12 dividido 4 nos da menos 3. Así que vamos a sacar acá una flechita y vamos a poner x2 igual a menos 3. Obtuvimos las dos raíces. Bueno, muy bien. Escribí acá las raíces, borré acá este espacio porque es donde vamos a graficar. Y la ordenada del origen, recordemos que siempre que tengamos escrita la forma polinómica, f de 0 me va a dar el valor de c. O sea que ya sabemos que vale menos 6. Con todos estos datos que los analizamos en forma analítica, que los buscamos, perdón, en forma analítica, ya podemos graficar. Ustedes recuerden que siempre, pero siempre van a ser los ejes con regla y que tienen que mantener una misma escala en el eje X y una misma escala en el eje Y, o pueden hacer todo con la misma escala si es que sienten que se confunden, ¿sí? Bien, una vez que armamos los ejes, tengo la escala, vamos a ubicar todo esto. Muchas veces cuando encontraron todo esto no saben cómo volcar esto en el gráfico, ¿sí? Entonces prestemos atención acá. Lo primero que voy a hacer es ubicar el eje de simetría, que el eje de simetría me va a decir, ¿sí? O lo que me va a marcar es que es como un espejo, ¿sí? La parábola. Entonces de un lado y del otro del eje tiene que aparecer a la misma distancia todo. Bien, eje de simetría nos dio x igual a menos 1. Es un eje, lo vamos a marcar con línea punteada, ¿sí? Yo siempre les recomiendo que lo hagan con color para que se diferencie bien del otro eje, o sea, del eje Y, ¿sí? Y tiene que estar bien hecho con regla. Bien, tengo el eje. Ahora voy a buscar el vértice. Recordemos que el vértice tiene coordenada de X y coordenada de Y. La coordenada de X es sobre el eje de simetría, si no estaría mal, y la coordenada de Y nos dio menos 8, o sea que es desde menos 8 hasta menos 1, el puntito lo tenemos acá. ¿Sí? Este es el vértice. Luego tenemos las raíces, que son los valores donde la parábola corta el eje X, que en este caso una de las raíces nos dio 1 y la otra raíz nos dio menos 3. Siempre es el momento este de chequear si busqué bien las raíces. ¿Por qué? Porque me tienen que quedar a la misma distancia del eje de simetría. Si me quedan a la misma distancia es que vengo bien, ¿sí? Y la ordenada del origen, que es el valor donde la función corta al eje Y, nos dio menos 6. ¿Sí? Recordemos que dijimos que la parábola es simétrica respecto del eje de simetría. Entonces, si yo tengo acá un puntito a esta distancia del eje, recordemos que acá está el eje, y tengo acá un puntito, de este lado, a la misma altura, voy a tener otro puntito. Y eso muchas veces me ayuda a hacer la parábola, ¿sí? A graficar. Recordemos también que una parábola no es esto, ¿sí? Que es redondeada. Donde está el vértice vamos a hacer así, porque nos tiene que quedar redondeada. Entonces, ahí es donde vamos a graficar. Vamos a hacer esto, vamos a unir. Yo a veces les digo que si quieren hacer como yo, que no tengo mucho pulso, lo pueden hacer por trazos, ¿sí? Y tenemos que unir. Esta rama tiene que llegar hasta acá y seguir, ¿sí? Y esta rama tiene que cruzar por acá y seguir, ¿sí? Si ustedes hacen ahora en este momento ese gráfico va a quedar más lindo que el mío, pero lo que yo quiero más que
la prolijidad, ¿sí? Es que entiendan que primero que estamos hablando siempre de un gráfico aproximado, nunca va a ser exacto, ¿sí? Pero que tratamos de que sea lo más aproximado posible a la realidad. Y fíjense cómo buscamos cada cosa. Eje de simetría, vértice sobre el eje de simetría, raíces sobre el eje X, ordenada al origen sobre el eje Y, y con el valor de la ordenada al origen pude buscar otro puntito para graficar. Hay casos en los cuales tenemos menos datos, ¿sí? Porque algunos se repiten acá, ¿sí? En esos casos tenemos que agregar a veces una tablita de valores, ¿sí? Que ya les voy a mostrar algún ejemplo en otro video, ¿sí? Porque ahí es donde no saben cómo hacer porque por ahí les coincide el vértice con la raíz, ¿sí? Y entonces ya no tienen muchos puntitos y marcan y no saben por dónde hacer la parábola. Bueno, en este caso es el ejemplo, digamos, ideal en cuanto a que tienen todos los valores para graficar diferentes, ¿sí? Después aparecen casos particulares. Yo les diría que empiecen primero practicando, ¿sí? Empiecen a intentar hacer otros ejercicios y yo voy a posteriores videos mostrar ejemplos como estos que les digo, donde a veces necesitamos buscar algún valor más, ¿sí? Porque siempre podemos agregar algún valor con una tabla de valores si tengo dudas por dónde pasa. Recordemos que las ramas van hacia infinito. Y además en los próximos videos vamos a ver la forma canónica y la forma factorizada, ¿sí? En este video nos quedamos hasta aquí con la forma polinómica. Nos vemos en próximos videos.